Bueno, hoy día les voy a enseñar cómo formar el presente simple en inglés, la cual es muy fácil, sino que hay algunos que se confunden y todo ello y todo aquello. Bueno, primero voy a empezar con los sujetos I, you, we, they, que bueno, ya deben saber que I es yo, you, tú o ustedes, we, nosotros, they, ellos. Y acá yo he puesto do y don't, que ahorita vamos a ver por qué lo vamos a usar, pero quiero que se den cuenta que yo he puesto esos auxiliares que están aquí con estos sujetos de acá. ¿Ok? Vamos a ver cómo se forma la estructura en el positivo. He puesto de amarillo los sujetos, el verbo de verde y el complemento de color lila. En positivo se forma la oración en el presente simple con los sujetos I, you, we, they, cualquiera de ellos, más el verbo en su base normal y el complemento. Por ejemplo, tenemos aquí el primer ejemplo en positivo. Dice I, o puedes decir I, you, we, they, por eso he puesto todos ahí para que no piensen que solamente se puede usar con uno, o sea, con esos cuatro se puede usar. De aquí vamos a ver más adelante he, she, it, pero eso es más adelante. I, you, we, they, watch TV, que es el verbo, bueno, TV no es el verbo, no, pero watch TV, ahí lo he puesto. Watch TV, ver televisión. Y el complemento on Sundays. Podrías decir, I watch TV on Sundays, you watch TV on Sundays, we watch TV on Sundays, o they watch TV on Sundays. Ahora, la negativa se forma con los mismos sujetos que he mencionado, pero aquí para negarlo voy a poner el don't, es el que está acá, el don't. ¿Por qué don't? Porque es de negación, de decir no, mejor dicho, ¿no? Después de esto pongo el verbo y el complemento. O sea, para negar, si se dan cuenta, el don't va entre el sujeto y el verbo. Veamos el ejemplo negativo. I, you, we, they, cualquiera de ellos, don't watch TV on Sundays. Da a entender de que, por ejemplo, si yo digo I don't watch TV on Sundays, diría yo no veo televisión los domingos. O podría decir you don't watch TV on Sundays. We don't watch TV on Sundays. They don't watch TV on Sundays. Recuerden el don't para negar, y si es la oración positiva, obviamente no va a llevar don't. Pues. Ahora, en el interrogativo uso ahora el do, el que está aquí, al principio. Al principio de toda la oración, para hacer la forma interrogativa. Por ejemplo, va primero el auxiliar do, luego el sujeto I, you, we, they, cualquiera de ellos, el verbo y el complemento, obviamente con el signo de interrogación ahí, ¿no? Por ejemplo, do I, or do you, or do we, or do they, voy a usar uno de ellos por ahora. Por ejemplo, do you watch TV on Sundays? Or do we watch TV on Sundays? Do they watch TV on Sundays? Bueno, sería raro hacerse una autopregunta, pero voy a ponerlo como ejemplo igual. Do I watch TV on Sundays? O sea, ¿veo yo televisión los domingos? Recuerden que primero va el auxiliar do, los sujetos que estoy mencionando aquí no son otros sujetos. El verbo normal puede ser watch TV, play football, otros verbos, hoy les estoy dando solamente el ejemplo. On Sundays. La interrogativa, ¿cómo uno responde? Puede decir yes, I do, una respuesta corta, o no, I don't. Or yes, you do, or no, you don't. Yes, we do, or no, we don't. Yes, they do, or no, we don't. Ahora recuerden, estos sujetos pueden ser reemplazados por nombres. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, I no puedo decir a mí mismo un nombre, ¿no? Por ejemplo, you, de tú o ustedes, we podría decir my friend and I, por ejemplo, mi amigo y yo, o sea, eso incluye a nosotros. They, podría decir my friends watch TV. O sea, my friends se está refiriendo a ellos, pues, ¿no? Porque yo digo mis amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Ellos. O sea, no siempre va a ser we, they, you. O sea, siempre va a ser reemplazado por un nombre. Puede ser mi tío o, por ejemplo, mis amigos y todo eso, ¿no? Ahora pasemos a la tercera persona. Aquí es un poco más o menos como un poco
podría decir un poco confuso a veces para algunos que están recién aprendiendo inglés. Bueno, aquí tengo los sujetos he, she, it, que es él, ella, y el it, que es ello o eso para objetos, cosas. Does y doesn't. Recuerden que con los sujetos de acá tengo do y don't, y acá tengo con he, she, does y doesn't, porque así es, porque es la tercera persona, pues, ¿no? Ahora, positivo. Para formar el positivo con estos tres sujetos que son muy diferentes a los otros, se va a formar la oración positiva con el he, she, it y con el verbo y el complemento. Ahora, presten atención a algo. A este verbo de acá, por favor, escuchen. A este verbo de acá ustedes le van a agregar una S. ¿Por qué? Porque está con la tercera persona, he, she, it, o sea, se conjuga el verbo. Así como en español, por ejemplo, yo digo, yo juego, ustedes juegan, nosotros jugamos, ellos juegan, se conjuga el verbo, pero al menos aquí en inglés solamente se conjuga con la tercera persona, porque como hemos visto acá primero, el verbo no se conjuga con los sujetos que están acá, porque bueno, así es el inglés, pues, ¿no? Pero acá con la tercera persona sí se conjuga. ¿Cómo se conjuga? Agregándole ese al verbo solamente. Yo podría decir, por ejemplo, usando el verbo trabajar, que es to work. Yo diría, he works, le agrego la S, obviamente, he works in the mornings, por ejemplo. He works in the morning. Le estoy agregando la S al verbo porque, bueno, le estoy explicando porque es tercera persona. Se conjuga el verbo con he, she o it. Puede ser she works o it works. Bueno, al menos que sea una cosa o algo así, ¿no? He works in the morning. Ahora, acá, cuando es negativo, ustedes usan los mismos sujetos he, she, it, pero esta vez usan el doesn't. El doesn't y el verbo y el complemento. Ahora, presten atención. Como yo les digo que aquí se le agrega ese al verbo porque está en positivo. Escuchen bien. Cuando en el presente simple con la tercera persona que es he, she, it, el verbo solamente se va a conjugar cuando la oración está en positivo. Jamás se va a conjugar en negativo y en interrogativo porque yo ya voy a usar auxiliares y ahorita les voy a explicar eso de los auxiliares. Cuando yo uso un auxiliar, en este caso en la oración negativa, porque estoy poniendo doesn't, al verbo ya no se le va a agregar S ni nada de eso. El verbo va a ir simplemente igual. Por ejemplo, yo puedo poner aquí he, que es he o puede ser she o it, doesn't, porque voy a negar algo, que por ejemplo la primera oración que tengo dice he works in the morning, ya, bien. Además tengo más ejemplos abajo. He works in the morning, él trabaja en la mañana. O yo quiero decir, él no trabaja en la mañana, he doesn't work, ya no le agrego la S porque el doesn't es como que está reemplazando la S. Ya no va a ir S ahí porque así sea work, sea cualquier otro verbo, no va a ir S porque estoy reemplazando la S por el auxiliar doesn't in the mornings. In the mornings, ya. Yeah. In the mornings, ya. Yeah. Siento que me equivoqué. Mornings. Ahora, para hacer la interrogativa van a poner el auxiliar en positivo acá, does, los sujetos, la tercera persona solamente, el verbo igual, sin S, porque igual ya tengo el auxiliar. Por eso yo les digo, como se podrán dar cuenta, solamente en la oración positiva, en el presente simple con la tercera persona se le va a agregar S al verbo. No en negativo, porque ya tengo el auxiliar, sea negativo o positivo. Y no el auxiliar, acá también tengo el auxiliar, pero está en positivo, no, porque lo estoy usando en pregunta. Acá está en negativo porque estoy negando. Acá está en positivo. Pero aún la oración está en pregunta, ¿no? Does he, she, it y el verbo y el complemento. Por ejemplo, does she work in the mornings? Como ven, ya no pongo la S aquí al works porque ya tengo el auxiliar, o sea, ya no va. Ahora, muy bien. Ahora, otra cosa. Vamos a leer esto. Si el verbo en el presente simple, obviamente en la tercera persona, termina en CH, SH, X, SS u O, nosotros le agregamos ES al verbo. Si el verbo termina en una Y,
y antes de la Y hay una vocal, solamente agregamos la S. Simplemente la S. Por ejemplo, el verbo jugar, que es play. Yo diría he plays, solamente le estoy agregando la S, como cualquier otro verbo. Por ejemplo, works, ¿no? Pero si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, nosotros eliminamos la Y y agregamos IES al verbo. Esto solamente pasa, como ya dije, en las oraciones positivas. Ahora aquí tengo el ejemplo. Dice, he, she watches TV. Ahora, ¿por qué ES? Porque ya les expliqué que aquí este termina, por ejemplo, el verbo watch termina en CH, que es ver, o sea, ver televisión, algo así. CH, como termina en CH, le vamos a agregar ES. He, she watches TV on Sundays. En negativo, he, she doesn't watch, ya no pongo ES ni S ni nada de eso porque ya les expliqué que tengo el auxiliar aquí, on Sundays. Lo mismo que en interrogativo, does he, she watch TV on Sundays? Yes, he, she does, or no, he, she doesn't. ¿Me entienden? Ya les dije que solamente en la oración positiva, en la tercera persona se le va a agregar S o S, dependiendo de la regla, cuando es positivo. Cuando es negativo ya van a llevar el auxiliar, y cuando es interrogativo también va a llevar el auxiliar, entonces el verbo va a ir tal como es, tal como es. Estos ejemplos se los estoy poniendo aquí porque con estos ejemplos obviamente pueden formar las demás oraciones, ¿no? Ahora, les vuelvo a repetir, no siempre van a tener los sujetos así, pueden estar reemplazados por nombres. Por ejemplo, he, puedo decir mi tío, my uncle, my mother, my father, my friend. No, obviamente en singular, no en singular, para referirme a él o a ella. Por ejemplo, my uncle watches TV on Sundays. Mi tío ve televisión on Sundays. La negativa, voy a cambiar nombre, por ejemplo, Maria doesn't watch TV on Sundays. María es she, obviamente, porque estoy hablando de una mujer, ¿no? Does Carlos watch TV on Sundays? Carlos también es un hombre, es he, por eso uso does. Obviamente que si fuesen ustedes, nosotros, ya recuerdan que van a usar, esta es otra regla. Bueno, se han entendido, he tratado de explicar eh, lo más rápido que he podido, o lo más corto como para que no hacerles tanta de gramática y todo eso. Solamente tengan en cuenta este reglamento y ustedes lo van a poder hacer. Esto es muy importante porque sabiendo esto ustedes podrán seguir aprendiendo más gramática en inglés. Bueno, si tienen alguna pregunta solamente háganmelo saber, por favor.